Ave María Purísima. Palestina queda dividida en dos reinos, reino del norte Israel, capital Samaria, reino con prosperidad económica y abierto de relaciones internacionales. Inestabilidad interna, golpea de estado, cambio de dinastía, etc. División religiosa. El templo de Salomón queda sustituido por dos antiguos santuarios, Dan y Betel. Los profetas Elías y Eliseo, primero, luego Amós y Osea, denuncia el nombre de Dios, lo exceso de la monarquía de la clase dirigente, la injusticia social, el culto vacío y la idolatría Samaria cae en manos de Asiria. Fin del reino del norte. Reino del sur. Judá, capital Jerusalén, más estable. El punto de la vida política durante 350 años se mantuvo la dinastía de David. Conservado en lo religioso por la centralidad del templo. Los profetas Isaías y Miqueas denuncian el lujo de la riqueza de uno poco a costa de la mayoría empobrecida. Condena la corrupción y la alianza política que olvida al Señor de Dios. Tras decaída del reino del norte, el sur, para ser vasallo de Asiria. Esta historia es nuestra historia. Los profetas fueron voceros de Dios. Recordaron el pueblo la huella del Señor de la historia. Denunciaron la opresión de todo más pobre y la ruptura de la alianza. Hoy, igual que Achar, son necesarias voces que, en nombre de Dios, griten por un futuro más acorde a la voluntad del Creador. Escuche la palabra del Señor. ¿Cuáles son hoy la actitud y comportamiento humano que es necesario anunciar y denunciar? El reino del norte de Israel es probado por gente allegada de otros lugares, conquistándolo por Asiria. Su descendiente será los samaritanos. Judá acoge a quienes tras la destrucción del reino del norte se refugia en el sur, acepta su dominio. Su documento teuto histórico, leche, etc. Luego quedará integrado a la traducción bíblica. Reforma religiosa durante los reinados de Ezequiel y Josías.
centralizaron el culto en Jerusalén. Gran actividad profética. Isaías denuncia los pecados del rey, los falsos profetas, los sacerdotes y el pueblo. El castigo será el destierro. El futuro queda abierto por una nueva alianza de Dios. Otro profeta, Nahum, Sofonía, Habacuc. Nabucodonosor invade Judea y destruye el templo de Jerusalén. Conduce el exilio los mandatarios, artesanos y comerciantes debajo de la clase más pobre en el país. Esta historia es nuestra historia. Esta etapa histórico y por diferentes razones de edad, movimiento migratorio e inmigración tanto en Judá con el antiguo reino del norte, Israel, la guerra o la situación política y económica son también razones por las que hoy muchos hombres y mujeres dejan su lugar de origen. Somos profetas por el Espíritu recibido en el bautismo, que tenemos que decir ante el drama que viven tantos hombres y mujeres en busca de un futuro mejor. Al pueblo que se tenía por pueblo de Dios está disperso. Una parte ha huido a Egipto, otra ha quedado en Jerusalén y la tercera está enviada en Babilonia, lejos de la tierra prometida y sin instrucción. El templo, la monarquía, etc. Se preguntaba con qué Yahvé lo habría abandonado, sacerdote y profeta. Isaías 40, versos 55. Ezequiel, Jeremías, etc. trataron de explicar el sentido de aquel desastre desde la independencia de Judá. Abrieron un horizonte de esperanza. Crece entre la desterrado la conciencia de ser el resto de la confianza de un Mesías. Edificó los exiliados, refuerza antigua práctica como la circuncisión y el descanso del sábado. Se reúne para orar, escuchar la palabra de la ley y recordar su pasado como pueblo de Yahvé. Ciro, rey de Persia, se vislumbra como conquistador de Babilonia y el libertador de lo desterrado. El profeta conocido como segundo Isaías ayuda al pueblo a prepararse para volver al país. Esta historia es nuestra historia. Con el exilio, la esperanza del pueblo quedaron truncadas a veces, hoy como ayer. Todo parece
queda reducido a pedazos la vida y la esperanza. Lo exilio actual tiene mucho nombre. Guerra económica en quiebra, migraciones, fundamentalismo, rechazo generacionales, etcétera, etcétera. Mi ojo se devolverá en lágrimas. ¿Cuál es nuestra respuesta creyente en momentos de profundo sufrimiento personal, familiar, nacional o mundial? Ciro el persa conquista Babilonia y permite a los deportados volver a su país. Para algunos, lo decisivo a construir la huella de Jerusalén y el templo. Para otros, es imprescindible remediar la pobreza en la que encuentra la gente y volver a constituirse como pueblo de Yahvé. Hebra emprende una reforma religiosa convirtiendo a la ley judía en la ley de Estado. Algunos rechazan el rigorismo, el nacionalismo y el racismo naciente. Reacciona con los otros libros de Ruth y Jonás. Actividad profética. Ageo y Zacarías insisten en la reconstrucción del templo. Joel anuncia el día del Señor. Había reprueba la actitud soberbia y autosuficiente. Monarquía promueve la purificación interior. Trito y Isaías pide un nuevo culto y ofrece una perversión universal de amor de Dios. Algunos exiliados adoptaron por volver a la patria y se unieron al pueblo que quedó en la tierra ayudado por Hebra y Nehemías, mantuvieron una idea firme en momento y en el corazón. Levantarse, ponerse de nuevo en marcha, reconstruir ciudad y la identidad, adquirirse nuevo al proyecto de Dios, a lo que pertenece ese pueblo. Ayúdenle y vivir considera en eso. Está dispuesto a prestar ayuda para hacer la ruta con otro hermano según el proyecto de Dios. Esta es nuestra historia. El pueblo de Dios de Israel se encuentra frente al helenismo. Algunos se revela y otros, en su mayoría comerciantes y aristócratas, lo aceptan. Antioquía Epifanes, rey, seducía, saquea el templo y prohíbe el judaísmo, imponiéndolo la filosofía y la religión griega. Matías y a su hijo
Los macabeos se sublevan, piden la libertad religiosa, cultural y política de los judíos. Surge la expectativa de un Mesías guerrero durante la persecución de Antioquía y la lucha macabea. El libro de Daniel anima a los judíos perseguidos a fortalecer su fe y su fidelidad a la ley, alimenta la esperanza de los oprimidos. Se perfila como claridad tres centros judíos, uno en Palestina, otro en Egipto y un tercero en Asia Menor. Quienes se encuentran en una diáspora se educa en un judaísmo más abierto y adopta una visión más universalista de Dios. Esta es nuestra historia. Los macabeos lideraron un movimiento judío de rebelión contra la potencia extranjera que pretendía imponerle una visión poco ortodoxa del mundo y de Dios. Respondieron en dos palabras: con resistencia y fidelidad a la fe heredada de su padre. Quizá hoy también se haga necesario discernir con seriedad todo. El que quiera mantener la alianza como no mantener fieles a la propia convicciones morales y religiosas, rechazado otras visiones no cristianas que ofrece la sociedad. La dinastía Amonía, descendiente a los macabeos, se adhiere el helenismo, el partido religioso a Sidín. Se separa de ello, surge el grupo de los fariseos, que significa separados. La rebelión en Judea dejan conflicto entre los distintos grupos. Los saduceos son helenizantes, los fariseos anti-elegantes. Los escribas están centrados en el estudio de la ley. Los esenios mantienen un aislamiento voluntario para vivir la tradición hebrea en toda su pureza. Gran parte del pueblo vive en la miseria, abunda esclavos sin dueño, campesinos expulsando de su tierra, refugiada, empobrecido. Los líderes políticos y religiosos ignoran al pueblo. El pueblo anhela la llegada del Mesías. Roma interviene para proteger su frontera y solucionar conflictos. Nombra como el rey asociado a Herodes, que manda edificar ciudades romanas en Palestina y
constituye el templo. Esta historia es nuestra historia. Es sabio quien es capaz de llevar una filosofía de vida sensata, vive con serenidad y ayuda al bien. Vivir hoy existe mucha oferta de sabiduría que pretende enseñarnos cómo llegar al éxito, indicarnos la ruta de la felicidad, mostrarnos el camino correcto, etc. Qué grande es el que encuentra la sabiduría. ¿Qué significa para un cristiano ser sabio? ¿Cuáles son las actitudes que debe pedir y cultivar? Jesús vive unos 30 años en Nazaret. Cuando pasa de la vida oculta a la pública, forma una comunidad de discípulos, con lo que lleva una vida itinerante. El mensaje de Jesús es muy sencillo. Anuncia el reino de Dios. Ratifica su palabra, acercándose a lo enfermo, curándolo y ofreciéndole la salud, el perdón de Dios. Poco a poco surge la pregunta: ¿quién es este? Sus opositores dicen que está poseído por el diablo. Su discípulo le llama Mesías, Hijo de Dios y Señor. Lleva su mensaje fuera de la frontera judía, como con pecadores, rebate la ley y norma de pureza, denuncia la injusticia de los jefes del pueblo, cuestiona el régimen económico del templo, etc. En el Consejo Supremo judío lo acusa de querer destruir el templo. La autoridad romana lo considera un instigador. Jesús no quiere decirse de su mensaje, de su acción a favor del mundo. Acepta libremente la muerte en cruz, seguro de que su Padre no va a defraudarlo. Al tercer día, según la Escritura, el Padre resucita de entre los muertos a Jesús. Esta historia es nuestra historia. Creer en la resurrección es solo afirma el hecho del pasado y diferente, y defender otro del futuro, porque Cristo ha resucitado. Es indispensable implicarse en el presente, vivir desde ahora como resucitado, involucramos para que nadie vuelva a ser crucificado, para que nadie se le despoje de la dignidad, ni se le robe la vida. Ha resucitado, no está aquí. ¿Qué implicación correcta tiene para ti creer que Cristo ha resucitado?
Dios ha resucitado a Jesús. Dios ha resucitado a Jesús. La mujer discípula, sus seguidores, uno amigo, etcétera, dice que lo ha visto vivo, que ha sido devuelto a la vida, recibe el espíritu de Pentecostés para continuar lo que el Maestro y Señor habría iniciado. Los seguidores de Jesús se reúnen con comunidad a la luz de la resurrección y bajo el impulso del Espíritu Santo. Reflexiona sobre lo ocurrido, ahonda en el misterio de Jesucristo, celebran la fracción del pan, vive compartiendo vida y bienes. La primera comunidad dispersa por el interior se comunica mediante carta y emisario de esta experiencia de recuerdo, reflexión y vida en el espíritu. Nace lo escrito del Nuevo Testamento. Pablo de Tarso, un judío celoso de la ley, se integra en el grupo de los seguidores de Jesús desde la comunidad de Antioquía. Asume la misión de evangelizar a los paganos. Se refiere tres grandes grupos en los orígenes del movimiento cristiano. Uno más cerrado en los límites de la ley judía, representando por Santiago. Otro muy abierto hacia los gentiles, representado por Pablo. Y otro caballo entre ambos, representado por Pedro. Esta es nuestra historia. Los primeros seguidores de Jesús celebraron desde muy temprano la fracción del pan. Actualizaba el sentido de la vida y muerte del Señor, a la vez que celebraban su resurrección y anticipaban victoria final. Siempre que ama este pan y siempre que coma este pan y beba esta copa, que tendríamos que revisar en la evidencia de nuestras celebraciones eucarísticas y en su implicación para la vida. Quienes conocieron a Jesús empieza a morir, se hace necesario fija por escrito la tradición sobre el Señor para que nada se pierda. Desde diferentes comunidades cristianas se escriben 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. En ellos se confiesa las distintas formas quién es Jesús, el Mesías y el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Señor, la palabra del Padre. ¿Quién es discípulo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Etcétera. La primera comunidad cristiana empieza a organizarse, donde podemos reunirnos. ¿Cómo conservar la unidad a pesar de la diversa? ¿Qué es responsable elegir?
¿Qué papel tiene la Iglesia, Madre de Jerusalén? Debemos acomodarnos a la costumbre del imperio o reducirnos a gusto. A final de siglo C. DC el Evangelio. El Evangelio ha llegado a grandes ciudades del Imperio Romano: Jerusalén, Antioquía, Corinto, Éfeso, Roma, Alejandría. Esta historia es nuestra historia. Ha pasado mucho tiempo desde que primero cristianos empezaron a anunciar el Evangelio, sobrepasaron frontera geográfica, cumplieron los estrechos límites de judaísmo, penetraron en la familia y en la sociedad de aquella época. Hoy la misión se mantiene. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Como anunciar, siento hoy eslabones en esa cadena de testigos. Palabra de Dios, Evangelio de Marcos, Mateo, obra Lucano, carta Deuteropaulina y pastoral, Evangelio y carta de Juan, Apocalipsis, carta de Judá, Pedro, obra de Flavio Josefo.